caso de Nadine Heredia. En octubre del 2011, ustedes probablemente recordarán un tuit de ella que en ese momento la hizo ganar enorme popularidad. Un tuit en el que ella misma, señalaba, es tan difícil caminar derecho. Para esa fecha, para octubre del 2011, Nadine Heredia ya sabía lo que era lucrar económicamente de una supuesta posición política. Ella había demostrado habilidad a la hora de entregar contratos fantasmas al Poder Judicial para justificar ingresos profesionales que nunca tuvo. Tenía anotada en su agenda personal millones de dólares en aportes no formalizados de Venezuela y de empresas brasileras. Una figura que además de los cargos de lavado de activos en su contra, enfrenta también el de usurpación de funciones. ¿Y de cuáles? Nada menos que de la presidencia de la República. Karina Noboa y Juan Carlos Vera nos recuerdan toda esa historia. Nunca estuvo detrás. Fue Nadine Heredia quien ostentaba el poder y lo compartía con su esposo presidente. Creo que esta borrachera de poder la ha llevado donde la tenemos hoy día. Es la ex primera dama de la nación, quien de puño y letra ha escrito su propia historia y la del expresidente del Perú, marcadas con dinero negro. Primero con los millones de una dictadura y luego los dólares de las empresas brasileras más corruptas del continente. No nos metan en su mismo saco. Aquí hay personas decentes. Nada la detuvo. Su rastro en los últimos 11 años no está cargado de sospechas, sino de certezas para la Fiscalía. Es la protagonista y el destino final de todas las rutas del dinero. Cuentas bancarias, contratos simulados, maletas de dinero, una larga lista de gastos que nunca podrá sustentar y un registro detallado de esos clandestinos ingresos que la han llevado hasta donde está. Casi en soledad, con una exigua portátil, empezó este nuevo capítulo de la que fue durante 5 años todopoderosa. Está saliendo la primera dama, está saliendo con un polo negro. Esta es la vida y obra de una muchacha de jeans y polo que sufrió una gran transformación en nombre de un proyecto político a favor de los más pobres que nunca existió. En 2006 ya estaban proyectando el de cambiar, el de transformar su vida de ellos, no el de transformar el Perú. ¿Para qué llegaron al poder? Yo me retiré del partido de la organización. ¿Qué le molestaba? Enriquecimiento, sobre todo. Era clarísimo para usted. Claro, sí. No solo para mí, porque en el local del partido todo el mundo lo comentaba, ¿no? Nunca se hicieron balance, nunca supimos de dónde venía y cómo se gastaba, ¿no? ¿Qué era lo que realmente buscaba Nadine Heredia? Qué lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder. Qué lindo que va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder. No hubo la supuesta lucha contra la corrupción, ni la gran transformación para los más necesitados, e incluso pronto se esfumó el prometedor proyecto político del nacionalismo. En cambio, existe una larga lista de sustentadas acusaciones y el ostensible despegue económico de la mujer más poderosa de la vida institucional de nuestro país. Todos los detalles aquí en Panorama de las cuentas de Nadine. El poder y el dinero han sido el eje de su paso por la política peruana.
esta historia empezó mal y atraviesa su capítulo más oscuro. Está saliendo la primera dama, está saliendo con un polo negro. Comenzó mucho antes que Nadine Heredia llegara a Palacio de Gobierno. Cuando entró por esta puerta, hace varios años, había dejado de ser esta sencilla chica de amplia sonrisa. En el local del partido pues se comentaba que siempre llegaba plata de Venezuela, ¿no? Era algo que se voceaba dentro del local. Además por la cercanía ideológica y porque ellos viajaban y porque Nadine ha tenido un intercambio con Hugo Chávez, ha ido varias veces, ¿no? Claro, precisamente cuando ella viajaba, pues el comentario en el local del partido era pues que estaba yendo a traer dinero y esas cosas, ¿no? Lo que todo el Perú sospechaba fue corroborado por la Fiscalía de Lavado de Activos. Primera campaña presidencial nacionalista, año 2006. Nadine Heredia se conoce ese año con el presidente Hugo Chávez y es en esa oportunidad que le piden a Hugo Chávez que le apoyen económicamente. Hugo Chávez les ofrece que los va a apoyar y el primer apoyo lo hace llegar por intermedio de la empresa de inversiones CaixaMac, o lo traía el mismo personal de la embajada venezolana en el Perú. Es la ruta identificada del dinero venezolano que desemboca en la primera dama. Ahora estamos trabajando con el tema de la honestidad porque creemos que es importante para todas las personas que sepan que para nosotros el tema de la corrupción es un tema con el que no coqueteamos, ¿no? Ni sobornos, ni coimas. Ni sobornos, ni coimas. Creemos que la honestidad tiene que hacer la diferencia. Ustedes pueden ver nuestras cuentas en OMPE, están abiertas para todos. Nadine Heredia fue la que recibió, apuntó, manejó y trató de esconder las cuentas. El dinero de la corrupción venezolana fue enviado mediante dos empresas, CaixaMac y Beneval. Estos depósitos fueron a través de su madre, Antonia Heredia, y de la amiguísima Rocío Calderón Vinatea. Ollanta, compadre, eche pa'lante, gane las elecciones del Perú. Con la plata de Hugo Chávez, los Humala Heredia hicieron campaña, pero no solo eso. Ollanta Humala creo que ha sido utilizado por Nadine Heredia, por su propia esposa, en un proyecto de transformación familiar. No pasó mucho y de pronto, la bonanza económica era evidente. Ella sin trabajo conocido y él con un sueldo de comandante del ejército en retiro. Cambió el carro viejo color marrón. Compraron una casa en Surco mediante un crédito hipotecario. Remodelaron la vivienda. Emprendieron viajes al extranjero en familia. Pagaron las pensiones de uno de los colegios más caros de Lima y aún quedó para los recientes y ahora finísimos gustos de Heredia. Esta es una cotización solicitada por Nadine Heredia. Fecha 22 de julio del 2008. Comedor a canto con 2 sillas cena con brazos. 28.000 soles. Más IGB, 33.434 soles. Módulos, aparador, sala, banqueta, sillón. Sillones provenzales, 6.625 soles con descuento. Alcanzó incluso para alfombras persas, $14.000 para vestir de glamour el piso de la casa de los Humala Heredia el año 2009. Me siento engañado, por no decir defraudado. Es un proyecto que aparentemente era simplemente un cliché o una carátula para luego pues ellos mostrarse como lo que son, ¿no? Faltaba poco para el inicio de la segunda campaña presidencial del nacionalismo y Nadine Heredia para entonces conocía perfectamente cómo conseguir financiamiento. Esta vez, en el 2011, no fue Venezuela sino Brasil, el país de Ignacio
Lula da Silva y las constructoras con prácticas más corruptas de América. En algunas décadas pasadas hubo mucha plata para la corrupción. Se lo llevaron pocas manos que salieron del país, que nos abandonaron por fax. Anotado de puño y letra en sus agendas y confirmado por el máximo jefe de esta constructora y por Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en el Perú. Yo llegaba, ella me preguntaba cuánto había, yo le decía, nunca siquiera se contaba, solo el dinero que yo lo llevaba en un bolso, ella lo ponía en otro bolso y me entregaba el mío. Fueron 3 o 4 entregas. Ella me llamaba, me preguntaba cuándo iba a llegar el recurso. Yo le decía, de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días. La presión era grande. Los mecanismos usados por esta constructora son bastante conocidos. Jorge Barata ha contado que llegaba a la salita de este departamento en Miraflores y que en furtivos encuentros con Heredia le entregaba dólar a dólar, sin bancarizar, sin dejar rastro de los aportes. El dinero salió del departamento de sobornos de Odebrecht. Con Fabre y otros brasileros, con una campaña con mucho dinero, en la que Nadine aún seguía en jeans y zapatillas, Ollanta Humala fue elegido presidente del Perú. Ahora Heredia además tendría poder. Vamos a tener que ver todavía lo que ha pasado durante estos 5 años como gobierno, la corrupción que han cometido durante 5 años el gobierno de Ollanta Humala, donde prácticamente creo que hemos sido gobernados por Nadine Heredia. No nos dejemos engañar por partidos políticos que han tenido serios problemas de corrupción en este país. No nos metan en su mismo saco. Aquí hay personas decentes. Empezó lo que sería una enorme exposición mediática con este mensaje anticorrupción. ¿Tan difícil es caminar derecho? Que no duró por mucho tiempo. Las sospechas de un irregular manejo del poder por la esposa del presidente terminaron convirtiéndola en el pasivo más perjudicial del gobierno de Humala. Hacía todavía más pesada la mochila del dinero corrupto de Venezuela y Brasil. La ex primera dama era y se comportaba como quien hacía y deshacía en Palacio de Gobierno. Daba luz verde o le bajaba el dedo al presidente del Consejo de Ministros y su gabinete. Puede trasladarle sus pedidos, alcalde, porque ya pues, criticarán pues que hacen Nadine trasladar uno de los pedidos, pero así después trabajamos con el presidente por la gente. Que rajen pues, pero nosotros trabajamos por la gente. No le importó opacar a su esposo presidente, minimizar la imagen de militar, de comandante al mando que lo llevó a la presidencia de la República. Hablar de ese tipo de cosas es pues un despropósito, que muestre entonces si es que hay algún decreto supremo, alguna resolución suprema, algún documento normativo que en vez de llevar la firma del presidente lleve otra firma. Humala lo negaba, pero Heredia tenía sus propios planes. Viajó muchísimo a foros políticos para construir una imagen de lideresa. Dejó las zapatillas y la ropa sport para usar exclusivas y costosas marcas. Era cada vez menos accesible. Fue destruyendo a su propio partido y quedaba claro que existía un cogobierno. ¿Hasta dónde llegó el poder que ostentó irregularmente Nadine Heredia? ¿Hasta dónde la dejó avanzar? ¿Quién fue el único elegido para gobernar? Estas imágenes mostrarían lo que tanto se sospechó, el real poder en manos de Nadine Heredia en la gestión de Ollanta Humala. Es el mismo día del histórico fallo de La Haya. Recibe información detallada de los límites marítimos de los entonces comandantes generales de las Fuerzas Armadas en pleno.
siempre presente en los espacios destinados solo para altos funcionarios públicos. Desde el comienzo no dejó de estar ligada a sospechosas coordinaciones, esta vez desde el poder. Su destino en el 2012 fue al país amigo durante la campaña, Brasil. Heredia encabezó irregularmente una comitiva oficial a Brasil. Lo más extraño fue que importantes ministros de ese país y hasta Dilma Rousseff y Lula da Silva hicieron espacios en sus apretadas agendas para recibir a la esposa del presidente peruano. ¿Qué era tan importante para Heredia y los brasileños? En medio de un contexto particular, largas negociaciones de gobierno a gobierno para la compra de parte del Perú de aviones de guerra. Una millonaria adquisición. En pleno gobierno, en la cúspide del aparato estatal, pero desbarrancándose en las encuestas, Heredia tuvo que enfrentar, además, lo que ella misma había escrito de puño y letra. Eran sus agendas, pero le mintió a todo el país una y otra vez, sin reparos. Me ratifico en que las agendas no son mías. Yo rechazo la autenticidad de los documentos presentados en el programa Panorama. Esas agendas no son mías. Yo no reconozco esas agendas. Esas supuestas pruebas ya son pruebas que son contaminadas. La mentira como escudo y un coro de ayayeros alrededor no le permitieron medir la magnitud de la verdad. Nombres, montos, cuentas, episodios usados como parte de la sustentación fiscal. Todo lo que hizo registrado por ella misma. Nadine Heredia trazando su propio camino. Se impone mandato de prisión preventiva contra los investigados Ollanta Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón. No es una sentencia, pero la justicia ha comenzado a actuar. Nuevamente, los dos, la expareja presidencial, en la misma ruta. Lamentable para el país. Otro expresidente arrasado por la corrupción y con él por primera vez una primera dama. Está saliendo la primera dama, está saliendo con un polo negro. Bueno, en el caso del expresidente, como hemos señalado, se encuentra con la detención preventiva en el Fundo Barbadillo, en el mismo lugar en el que también purga prisión el expresidente Alberto Fujimori. Pero ojo, al respecto nos han informado desde el INPE que no se cruzan absolutamente para nada. Se les pregunta, ¿compartirán patio o cada uno tiene su patio? Y se aplicarán los protocolos para que no se crucen los internos, ni siquiera en el momento de visitas, ni en el momento de las actividades de áreas, qué sé yo, de recreación o las actividades que tienen áreas comunes. ¿Sus habitaciones son similares? Sí. Y eso en lo que respecta a Ollanta Humala, que él ha recibido la visita de su madre, de Elena Tazo, quien no quiso declarar para la prensa, y entendemos también que de su hermano Ulises Humala. En el caso de Nadine Heredia, ella se encuentra en el área de prevención del anexo, ojo, del anexo del penal de Santa Mónica en Chorrillos. De esa área tuvieron que ser retiradas 9 internas. Esto dicen en cumplimiento pues a la clasificación del Consejo Técnico Penitenciario del Penal, que no se produjo ninguna protesta y que ella se encuentra ahí y se han realizado, por supuesto, todas las coordinaciones que generen las condiciones adecuadas para que la interna cumpla su medida de prisión preventiva. En el caso de ella, ha recibido la visita también de su madre el día de ayer y hoy de su hermano Ilan Heredia, también involucrado en todo este tema de lavado de activos.